Hola, gente de Caacatí, un lugar muy entrañable para mí, porque, bueno, en primer lugar fue el lugar de nacimiento de mi padre, y por otro lado tengo ahí muchos amigos. Fui por primera vez en el año 93, hace casi 30 años. Fui llevado por una queridísima escritora que ya no está con nosotros, Olguita Piñeiro, que me llevó a conocer el pueblo y a conocer los lugares de mi familia. Conocí la casa de mi tía abuela, Nemesia Sánchez de Esquivel, conocí la casa de Cancho Guardiola Niella, en fin. Y me alojé en la casa de unos también muy queridos amigos, los Galarza. Me llevó a su casa con total afecto Rodrigo Galarza, el gran poeta correntino. Me recibieron sus padres, sus hermanos. La verdad es que fue un fin de semana extraordinario. Y en aquel momento presentaba yo una novela que se llama Clásica Delfina. Luego he vuelto, después de muchos años, a la Feria del Libro de Caacatí. Aquí estoy, en la editorial Moglia. En el año 2000 cometieron el generoso error de publicar mi novela Verón de Astrada como primer libro, junto a otro de nuestro querido escritor Benetti, que abrió, por decir así, la jugada de esta aventura que lleva ya 20 años de publicar autores correntinos. Mi novela Verón de Astrada era, por lo menos en lo que yo había pretendido hacer, una especie de retrato de la correntinidad a través de la historia, en la figura de Genaro Verón de Astrada, el gobernador que había muerto mártir en la batalla de Pago Largo en el 31 de marzo de 1839. Y yo había querido mostrar lo que entiendo son las grandes virtudes del pueblo correntino, que ha luchado por la libertad y por la patria ya desde la colonia, durante todas las luchas civiles del siglo XIX, durante las luchas de aquel gran repúblico que fue el teniente coronel Gregorio Pomar durante el siglo XX y llegando hasta las Malvinas. Esta novela, como les digo, la escribí con el corazón y con las entrañas, de modo que espero que encuentren ahí algo del ser correntino. Luego, 20 años después, el editor Leonardo Moglia, mi querido amigo, me propuso hacer una edición de una novela mía para celebrar esos 20 años, esas 2 décadas que uno lo dice fácil, pero son muchos años, y por lo que vemos acá, la publicación de toda la playa de escritores correntinos, tanto clásicos como contemporáneos. Todo escritor correntino ha aparecido en las páginas de Leonardo Moglia y ha formado con ese trabajo un fondo editorial muy valioso, un fondo editorial que asegura que la literatura correntina del siglo XX y del siglo XXI estará preservada para siempre. Y esa novela, que he publicado recientemente en junio, cuando se cumplieron los 20 años, es Genaro Perugorría, que es también la historia de un gobernante correntino. No llegó a ser gobernador, fue jefe de las fuerzas militares de Corrientes, pero tenía, por lo menos en lo que se lee en la historiografía, no consulté demasiada documentación, tampoco hay demasiada documentación sobre su corta vida, tenía una vida novelesca y creo yo que también merecía ser contada. Y esa es la última en aparecer. Genaro Perugorría vivió solamente 23 años, tuvo una infancia en Corrientes, se educó con el padre Fray José de la Quintana, como todos los niños de familia de aquella época. Luego hizo la secundaria, por lo que hoy llamaríamos la secundaria, en el Real Colegio Carolino, que es actualmente el Colegio Nacional Buenos Aires, en Buenos Aires, un privilegio al que accedían solamente las personas pudientes porque salía muy caro hacerlo. Y bueno, ahí dice la tradición, no hay documento alguno, que participó de las invasiones inglesas. Luego, cuando iba a terminar el destino natural como estudiante de aquella época, pudiente, era los estudios de Derecho en Chuquisaca, en el Alto Perú de entonces, lo que es hoy Bolivia. Pero cuando
cuando Genaro se entera de que había ocurrido el 25 de mayo de 1810, decide renunciar a ese su gran sueño para quedarse a luchar por la patria que nacía. Y bueno, acá estuvo en la primera fuerza militar que formó el primer gobernador patrio de Corrientes, Elías Galván. Fue nombrado sargento, en realidad era teniente al principio y fue nombrado sargento a los 20 años. Y con esa tropa él acompañó al general Belgrano a la expedición para la fallida, a la fracasada expedición al Paraguay, y luego desde ahí no se despegó de Belgrano, lo siguió hasta Montevideo, porque en la banda oriental el gobierno patrio estaba llevando adelante un sitio de la ciudad de Montevideo para, bueno, reducir a las fuerzas realistas de aquel momento, y él estuvo en ese sitio, una especie de Troya local rioplatense, por decir así, del siglo XIX. Ahí conoce a quien luego sería el protector de los pueblos libres, José Gervasio de Artigas, y también se le une. Tenían mucha comunión ideológica, diríamos hoy, tenían pensamientos muy similares respecto a cómo debía hacerse la revolución. Pero luego descubrió que las tropas de Artigas que habían invadido la provincia de Corrientes no se conducían con demasiada misericordia con los correntinos, asolaban sus tierras, robaban, cometían una serie de tropelías, y entonces él se rebela contra Artigas, se levanta contra Artigas y bueno, la historia es conocida, su levantamiento fracasa, es tomado prisionero y fusilado el 17 de enero de 1815. Esa historia por sí misma es ya una novela que me pedía a gritos ser contada. Los dos Genaros, Perugorría y Verón de Estrada, tenían además ligazones afectivas, familiares, vivían cada uno en una casa pegada a la otra, en la calle, en aquel momento se llamaba la calle Primera, eso es Plácido Martínez, frente al puerto. Sus familias se querían, eran cada uno de los padres padrinos de bautismo de cada uno de los Genaros, y habían nacido los dos el 19 de septiembre, el día de San Genaro mártir. Y los dos terminaron con el mismo fin, murieron, por decir así, mártires de una causa fracasada, pero que en su momento indica o nos muestra lo que eran los correntinos de entonces, dispuestos a dar la vida por su terruño, por lo que había por la patria en la que habían nacido. De modo que los une también este fin heroico, este fin extraordinario, muy similar al de muchos correntinos que dejaron su vida en el suelo de Malvinas en 1982. De modo que esa es una parte de mi obra literaria. He escrito novelas de ficción no histórica, por decir así. He publicado traducciones de selecciones de poesía en lengua inglesa, una en el año 97 de autores o poetas norteamericanos, llamados del postmodernismo, y recientemente, el año pasado, también acá en la editorial Moglia, mi traducción de los 154 sonetos de William Shakespeare. De modo que me siento muy honrado de que me tomen en cuenta, de que se acuerden de mí en Cacatí. Soy, en cierto modo, cacateño o cacatiano, y los quiero mucho. Muchísimas gracias.